Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos con nosotros en Sin Rodeos al exalcalde de A Coruña, Javier Losada, ahora cabeza de lista del PSDG para el Senado por la provincia de A Coruña. Don Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ya noches. No puedo decir alcalde. ¿Por qué perdió usted la alcaldía? Bueno, los alcaldes es como el sacerdocio. Los presidentes. Son para siempre, son para siempre. Bueno, yo he ganado elecciones y las he perdido. Es decir, es la democracia, ¿no? En las municipales se conjuntaron muchos aspectos. El Partido Socialista perdió el gobierno de 11 millones de españoles. No solo pasó en Coruña, pasó en la provincia de La Coruña, en las tres grandes ciudades, en España, en casi todos los lugares. Son cambios de ciclo que uno debe asumir, reconociendo que la gestión ha sido una gestión brillante, que ahí está, pero que los ciudadanos están en su derecho de elegir a otras opciones políticas. Y después de ese resultado, ¿por qué iban a tener que votarle ahora a usted como candidato al Senado? Pues mire usted, porque tengo unos principios que me permiten establecer que Alfredo Pérez Rubalcaba es el mejor presidente que puede tener España, porque aunque tengas unos resultados en unas elecciones, no significa que tú pierdas la capacidad de decirle a los ciudadanos que tu programa es el mejor, que va a ser mucho mejor la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, el gasto social, y que además dentro de un proyecto colectivo que es el de España. Y yo, que tengo esos principios, yo reflexioné en volver a mi actividad profesional de médico, pero los compañeros me han dicho: queremos contar contigo, y uno no se puede negar. Presumió usted de ser un alcalde con un estilo diferente al que había sido su mentor político durante 23 años, Paco Vázquez, quien además en plena campaña se dedicó a elogiar al PP. ¿Usted cree que esas circunstancias le restaron votos? Mire, yo soy un político como soy, como persona, es muy difícil cambiarme. Soy una persona posiblemente de pocos titulares y de más gestión, ahí está. Yo creo que las elecciones, todos los compañeros que han querido han hecho y han trabajado. Y mire, yo del pasado solo quiero tener los recuerdos buenos, y los buenos recuerdos es que para mí ha sido un orgullo ser alcalde de una gran ciudad. He dejado una ciudad en mejores condiciones y espero y deseo que el actual alcalde también tenga éxitos, aunque sea de un partido diferente al mío, porque los alcaldes lo que queremos es lo mejor para nuestra ciudad. No quiere hablar de pasado, de malos recuerdos al menos, pero ¿se arrepiente o se ha arrepentido en algún momento del pacto con el Bloque Nacionalista Galego? No, porque si no, no lo hubiese hecho. Yo estoy convencido de que el nacionalismo democrático, el nacionalismo de izquierdas y el progresismo que representa el Partido Socialista tienen que entenderse, y en Galicia es fundamental entenderse, y creo que ha sido además un buen gobierno, y a la vista está lo que hemos hecho. El Senado, donde usted ahora quiere ocupar un escaño, es una de las instituciones más cuestionadas que hay en España. De todas maneras, usted cree en el Senado y alaba, digamos, que las potencialidades que puede tener esa segunda cámara. Hagamos un poco de pedagogía política. Pónganos un ejemplo para que todos entendamos para qué sirve el Senado. Pues mire, le puedo poner un ejemplo que he vivido. Yo he sido presidente de la Comisión de Entidades Locales. Pues allí hemos hablado de la financiación local, hemos hablado de la legislación para las corporaciones locales, hemos discutido y aprobado temas, leyes, mociones que favorecieron el desarrollo de la actividad del mundo local. Quizás posiblemente, como el foco de atención es siempre el Congreso de los Diputados, el Senado aparece como un segundo lugar. Sí es cierto que tenemos que abrirlo, por eso yo me he impuesto en esta campaña electoral abrir el Senado. Por eso, hace unos días presentaba la oficina de Senado Abierto, que es una oficina tecnológica para poder ponerme en contacto con mis votantes, en el caso de que me elijan, para que puedan preguntar al senador, para que puedan interesarse por temas personales, que a veces lo ponen en marcha y nunca saben a dónde llega, y el senador puede trabajar por ellos en un ministerio o en una dirección general. El Senado vale para establecer contactos con los ministros. ¿Cuántos cientos de millones
conseguí para la ciudad de La Coruña y para la provincia, hablando con el ministro de Justicia, con el ministro de Educación, con el ministro de Obras Públicas. Ahora, también es cierto que el Senado tiene que dar un cambio. Es decir, no es lógico que si se habla de financiación autonómica, se hable en el Congreso. Debería hablarse en el Senado. Si hay reformas estatutarias, lo lógico es que donde se debatan sea en el Senado, aunque después el Congreso lo sancione. Yo creo que eso sí le daría al Senado un protagonismo político, pero el Senado sirve para muchas cosas. Yo solo puedo decir que por lo menos para poder conseguir, mira, en el presupuesto esto, aquí esto, y después llevar la voz, porque muchas veces hacen leyes que tenemos que aplicar o que tienen que aplicar los ayuntamientos y no hay una voz que hable con conocimiento de causa. Y el Senado, yo creo que el camino de su utilidad tiene que ser ese, y de su proximidad. Sin embargo, países con economías sanas, como es el caso de Noruega, Suecia o Dinamarca, carecen de Senado. Irlanda ha convocado un referendo para abolirlo. El motor europeo de Europa, Alemania, lo tiene, pero tiene 100 senadores. Nos ha quedado claro que usted defiende el Senado. España tiene 260. ¿No cree que son demasiados? Mire, yo creo que cuando se habla de representación popular, hablar de restringirla es poner en peligro a las minorías. Porque siempre que se habla de restringir senadores o diputados, quienes salen perjudicados son las minorías. Y nosotros somos un país plural, somos un Estado plural. Por eso se concibió el Senado, porque vivimos en autonomías, vivimos en un Estado territorial que tiene singularidades. Ahí es donde tiene que establecerse. Yo creo que el Senado en España tiene mucha utilidad. Quizás lo que había que hacer es circunscripciones más pequeñas. Fíjese, yo ayer he estado en Corcubión, hoy he estado por la mañana en Santiago, mañana estaré en Dumbría, el fin de semana pasado estuve en Ribeira y en Camariñas. Claro, son grandes circunscripciones que son muy difíciles de abarcar. Posiblemente haya que hacer un cambio electoral para que los senadores y los diputados puedan responder ante una circunscripción más pequeña para tener más proximidad, porque yo creo que el debate no es si sobran o si faltan senadores. Yo creo que el debate donde estamos ahora es en si aproximamos la política, si aproximamos la acción de los políticos y de las cámaras de representación política a los ciudadanos. Pero sí, quizás en época de crisis, o sea, ese número de 260, en época en que nos estamos quejando de las dietas, de los sueldos de los políticos y demás, yo me refería más a eso. Si no le parece que son demasiados. Es que si empezamos por ahí, al final, ¿quién regula? Los mercados. ¿Quién regulan? Los poderosos. ¿Quién regulan? ¿Quién manda? Yo creo que cada vez que hablamos de disminuir la representación popular, estamos perdiendo democracia. Hablando de aproximar la política a la gente, usted va a ser el único candidato con posibilidades de obtener escaño de la ciudad de A Coruña en estas elecciones, dado que en las listas del Congreso de su partido no hay, digamos, que un socialista coruñés. ¿Por qué razón? Y, entre otras, ¿por qué no usted mismo? Bueno, pues le explicaba hace un momento que yo tuve una decisión personal pues, de dedicarme a mi vida profesional. En su momento, cuando se hacen las listas, pues el partido decide que hay un gran ministro, que es el ministro de Justicia, y que debe liderar esa lista. Y tenemos un gran delegado del gobierno. Bueno, pues se toman decisiones políticas. Y en ese momento, tanto el presidente del gobierno como José Blanco, como el propio candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que la ciudad de A Coruña debe de tener un protagonismo, y ese protagonismo lo da diciendo: Coruña es el número 1 de la candidatura al Senado, y me dan a mí esa responsabilidad, pero donde está la importancia es que Coruña está liderando una de las listas, como siempre ha ocurrido, el Congreso o el Senado. En este caso lideramos el Senado, y como el año pasado, como hace 4 años, también fue de número 1 un ministro que dio la coincidencia que era coruñés, pero iba porque era ministro, ¿no?
Hablábamos antes de cercanía y de hecho ha creado usted un blog para estar más cerca de los ciudadanos, para poder contarles pues lo que significa el Senado, lo que usted puede hacer por la ciudad de A Coruña. Incluso ha hecho algo innovador, el Tupper Senado, que ha estrenado este pasado lunes. Cuéntenos esa experiencia, cómo se le ocurrió, cómo ha sido. Pues mire, yo creo que sigue la estela de la proximidad, ¿no? Yo cuando presenté lo que iba a ser mi campaña y lo que iba a ser mi acción después, si soy elegido, era de proximidad. La proximidad hoy, gracias a las nuevas tecnologías, es muy importante. Los blogs, la capacidad de los twitters, la capacidad del Face, la capacidad de la videocámara, eso te permite tener una relación continua y directa. Es la apertura, el Senado abierto, donde los ciudadanos pueden tener relación en este momento, interactuar conmigo haciéndome propuestas y si salgo elegido, pues ya con otro componente que ya he explicado de el Senado responde, el senador ayuda, tus problemas, de forma que podamos llevarlo a cabo. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no tiene acceso a las tecnologías, que la forma de llegar a ellos es estando próximo a ellos. Bueno, los mítines son fundamentales en una campaña electoral, es una parafernalia que existe en todo el mundo, pero yo creo que debemos hacer políticas nuevas, la que nos piden los ciudadanos, que nos piden poder hablar con su político y poder explicarles las cosas de forma directa. Y entonces pues se nos ocurrió que, combinado con el puerta a puerta, establecer este tipo de reuniones que vas multiplicando, porque las 5 personas con las que estuve ayer han escuchado, los he escuchado, replican el mensaje y así vamos llegando, porque es la única fuerza que tenemos los socialistas, la capacidad de los ciudadanos de tener complicidad con ellos para que nos ayuden a hacer entender a los ciudadanos que hay 2 formas de salir de la crisis y de hacer políticas, la de la derecha o de la izquierda. Y yo creo que es muchísimo mejor la de la izquierda.